Jesucristo dijo a los discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Han oído que se dijo: no matarás, y el que mata debe ser llevado a un tribunal. Yo le digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Todo aquel que lo insulta merece ser castigado por un tribunal. El que maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 20 al 26. ¿Cuál es la verdadera religión? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 14 de marzo, año 2025. Nuestra santa para hoy es la patrona de los matrimonios, de las familias numerosas. Es el modelo de esa madre paciente, caritativa y bondadosa. Se trata de Santa Matilde, que fue reina, está ubicada en Alemania y está corriendo el siglo X de la historia en Alemania. Está considerada como la primera reina en Alemania en tiempos en que se estaba formando esa nación. Matilde de Ringelheim es el nombre de la santa y se caracterizó por ser sencilla, piadosa, caritativa con los más necesitados. Promotora de la evangelización, ordenó construir templos, monasterios en distintas partes de la Sajonia, en las ciudades de Quedlinburg, Nordhausen, Enger y Polheim, ciudades donde hubo monasterios y templos para atender a la comunidad. Nuestra santa es descendiente del capitán de los sajones, de Carlomagno, durante el siglo VIII, y de niña la educaron muy bien en un convento en Erfurt y adquirió muchas virtudes que adornaron la personalidad tan bonita que tenía, y ella se formó en ese ambiente y se dejó llevar por ese ambiente. También más tarde entonces contrajo matrimonio y de su matrimonio tuvo 2 hijos. El esposo murió muy pronto, después de 23 años de matrimonio. Enviudó y se dedicó a desprenderse de todo lo que le había dejado el esposo: joyas, dinero, poderes, todo lo entregó para dedicarse a servir mucho mejor a los demás y a los pobres. Atendió 2 problemas y por esto se destacó más la santa también. El primero, el odio, la envidia de Otón. ¿Y quién era Otón? El hijo de la santa, que la acusó a la mamá de haberse puesto del lado de su hermano menor Enrique, quien se había rebelado contra su ascensión en el trono imperial. Entonces el muchachito estaba muy lleno de envidia y de odio porque su hermano había subido al trono cuando el papá murió. La santa trabajó mucho por reconciliar a esos 2 hermanos. Más tarde, entonces, los 2 hermanos se fueron en contra de la mamá. La situación se complicó peor. Los 2 hermanos denunciaron a la santa, que era su misma mamá, que estaba regalando la plata del trono y del imperio a los pobres y que estaba dejando el trono sin nada. También la santa se dedicó a reconciliar ahora
A los dos hermanos, a los dos hijos, sus últimos años la pasó dedicada a fundar conventos, a asistir a los pobres y murió en el año 968. Esta santa tiene mucho para enseñarnos. Santa Matilde. ¿Cuál es la verdadera religión? Buena pregunta. Religiones hay muchas, sí señor, hay cantidad de religiones. Y ahora se volvieron más populares las religiones, pero cantidades. Por todas partes ve uno letreros, religiones, frases bíblicas, pastores, personas, grupos, movimientos. En todo el mundo se aumentó la cantidad de la palabra religión. Me parece que antes de empezar a decir las frases máximas o los aforismos, definir la palabra religión me parece importante, porque la gente discute mucho sobre religiones, pero nadie la define. El que define es rey, divide et imperas, define y serás un rey, reinarás. Entonces definamos qué significa la palabra religión. Porque Jesucristo está preguntándole a los discípulos que si la justicia de ellos no es superior a lo de los escribas y fariseos, no llegarán al reino de Dios. Ahí ya hay dos religiones. La que está presentando Jesucristo, que es una religión de los hermanos, del perdón, de la caridad, bondad y misericordia. Y una religión que ya existía cuando Él llegó a Israel, que se llaman los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Entonces Jesús de Nazaret pregunta, bueno, si ustedes no son superiores a ellos en materia de religión, nunca van a lograrlo, no llegarán al reino de Dios. Es el Evangelio de capítulo 5 de San Mateo, verso 20. Entonces definamos la palabra religión. Parece ser que la palabra religión, vamos a acudir al latín, que es la lengua madre de muchos idiomas, el latín y el griego. En latín, la palabra religión, religare. ¿Y qué significa la palabra religare? Significa unir, reunir, estar juntos, relacionar, pasarla bien, estar en comunión. ¿Qué es lo que une o debe unir una religión? Y la respuesta es: la religión debe unirnos con Dios y con los demás. Entonces, la respuesta sería: la buena religión es una relación perfecta con Dios y con los demás, porque la palabra religión significa reunir, ponerse juntos y relacionarse muy bien con los demás. Vamos con las máximas para hoy. La primera es de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 27. Dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos, viudas y no dejarse que el mundo te corrompa. Eso es lo que recomienda Santiago. Esa es la verdadera religión. Otra frase para hoy: tengan cuidado que la religión no se vaya al extremo. Históricamente, si uno se pone a estudiar la historia de las religiones, han habido cantidad de atropellos a las personas, humillaciones, jueces. Ha habido mucha hipocresía porque la religión se va al extremo, como castigar a una persona por religión. Oigan eso, condenarla, mandarla al infierno, y a eso le llaman religión. Eso es muy triste, pero ya ha pasado en la historia y sigue habiendo gente que dice que enseña una religión acabándole la vida a los demás. Vamos con esa para que nos demos cuenta. Tengan cuidado de que la religión no se vaya al extremo. Tenemos bastante religión para odiarnos los unos a los otros, pero no la bastante para amarnos. No se vaya al extremo en materia de religión. No se trata de odiar al que no piensa igual que yo pienso, o al que no va a misa o no va. Es que esa no es la religión. La religión no es perseguir a los demás.
no es señalar con el dedo, no es acabarle la dignidad al otro en nombre de una religión. Tenemos bastante religión para odiarnos, pero no la bastante para amarnos. Otra, la religión del extremo, la religión mal entendida es una fiebre que termina en delirio. Hay personas que tienen más tiempo para la religión, para rezar, que para los demás. Hay personas que mantienen ocupadísimas y la saludan a una persona a la otra y dicen, no tengo tiempo, tengo 10 reuniones en esta semana, no le puedo contestar ni el teléfono. ¿Cómo así? La religión mal entendida, llevada al extremo, es una fiebre que termina en delirio de la persona. Y la última es del matemático, filósofo, excelente pensador francés, Blaise Pascal. ¿Qué dice Blaise Pascal? En las religiones es preciso ser muy sincero, decir la verdad y justo con los demás. Oigan esa definición de religión. Preciso, sincero, verdaderos, decir la verdad y ser justo con los demás. ¿Cuál es la verdadera religión? Vamos a darle respuesta a la verdadera religión y vamos a tomar la sabiduría que viene de Dios para entender la respuesta. La sabiduría de Dios enseña a resolver conflictos para lograr una sana convivencia con los demás. Religión, vivir unidos con los demás. Y así darle ejemplo a los demás. La verdadera religión es cuando la persona se preocupa por darle ejemplo a los demás. ¿Dónde está la clave? En no convertirse en jueces de los demás. Creo yo, no sé si me equivoco, pero la mayoría de religiones que uno escucha caen en ese defecto. Son jueces de las demás personas. El que está arriba comienza a gritar, a criticar, a dar órdenes y todo lo que hagan los demás, él es el único que sabe si está bien o no está bien. Entonces hay que corregir ese error que es tan común en las religiones, ser juez de las demás personas. Eso no es religión. Para Dios es muy importante que los hombres y las mujeres aprendan a vivir como hermanos, que se traten bien, que construyan un mundo en medio de la paz y de la armonía. Los estudiosos de la Santa Biblia saben que los escribas iban más allá de la interpretación de la escritura, de lo que está escrito como palabra de Dios. Entonces ellos cogieron la palabra de Dios y la llevaron al extremo, los escribas, y añadieron unas tradiciones que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero así se le enseñaron a la gente y así entraron en conflicto con Jesucristo. Añadieron tradiciones a los que Dios había dicho. Es decir, se convirtieron en profesionales de la Biblia en explicar la letra de la ley, pero ignoraron el espíritu de la ley. Entonces la cosa empeoró, porque fariseos y escribas se convirtieron en jueces de los demás. Y será tan cierto que persiguieron a Jesucristo, lo odiaban, lo criticaban y estaba pendiente a ver qué error cometía para caerle. Así dice la Biblia. Jesucristo advierte que la justicia de los escribas no es suficiente para que alguien llegue al cielo. Jesucristo les tumbó esa religión que ni es religión ni es palabra de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 5, verso 20. Lo que quiere Dios es que en oposición a los escribas y a los fariseos, que la religión se viva como hermanos y tratemos con dignidad a los demás. Es decir, no se logrará una verdadera convivencia mientras no se supere un dualismo que ha existido todos los 21 siglos en materia de religión. ¿Cuál es el dualismo? La persona predica, pero no se aplica. Jesucristo entonces denuncia la hipocresía en la religión
Fariseos y escribas, ellos dicen y no hacen. Es una religión más de apariencia, de hipocresía. Entonces la religión no es para buscar privilegios. ¿Cómo es de importante eso en religión? La religión no es quién está más arriba y quién manda y quién es el más importante, sino el que le sirve a los demás. La verdadera religión es el que le sirve a los demás. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. ¿Cuál es la verdadera religión? La verdadera religión consiste ante los ojos de Dios ocuparse de los demás, los huérfanos, las viudas, los pobres, y no dejar que el mundo lo corrompa. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.